A ver, hoy no vamos a hablar de un simple numerito que sube y baja en una pantalla, ¿vale? Vamos a meternos de lleno en la historia del SP500. Pensemos en él como el protagonista de una película económica que lleva casi 70 años en cartel. Es una crónica de ambición, de pánico, de reinvención y sobre todo es el latido del corazón de la economía mundial. Y es que al final esa es su gran función, ¿no? Actuar como un termómetro. Cuando los mercados tienen fiebre, o al contrario están sanísimos, este es el índice al que todo el mundo mira. Su estado de ánimo influye en decisiones que van desde la Reserva Federal hasta la economía de cualquier familia. Es mucho, mucho más que un indicador bursátil. Claro, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que un solo número acabe contando la historia económica de casi un siglo? ¿Cómo se forjó esta herramienta? ¿Qué batallas ha librado? Y lo más importante, ¿qué nos enseña su viaje sobre lo que está pasando y lo que puede pasar? Vamos a empezar por el principio, como debe ser. Bueno, pues para entender al monstruo que es hoy tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época de telégrafos, de locomotoras, mucho antes de que los ordenadores pudieran calcular el valor del mercado cada hora, o bueno, ahora cada microsegundo. El viaje, la verdad, es que es alucinante. Todo arranca, fijaos, en 1860, cuando un tal Henry Barnum Poor se puso a analizar la industria que lo petaba en esa época, los ferrocarriles. De ahí saltamos a un primer índice con 233 empresas en 1923. Y todo culmina cuando los dos grandes nombres, Standard y Poor's, se fusionan. Y el 27 de febrero de 1957 nace la leyenda. Y con un avance tecnológico que fue clave, un ordenador que actualizaba el índice cada hora. Eso cambió las reglas del juego por completo. Pero ojo, aquí está la clave. Lo que de verdad lo cambió todo fue su método. A diferencia del Dow Jones, que se fija en el precio de la acción, el S&P 500 se pondera por capitalización de mercado. A ver, para que nos entendamos, las empresas más grandes, las más valiosas, son las que más peso tienen. Esto lo convierte en un espejo mucho más fiel del tamaño y la salud real de la economía de Estados Unidos. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la historia se convierte en una auténtica montaña rusa. El viaje del S&P 500 no ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. Ha sido una serie de pruebas de fuego, de mercados alcistas de pura euforia y de caídas que pusieron a prueba los nervios de generaciones enteras de inversores. A ver, mirad esta cifra, es que es una barbaridad, más de un 1400%. Es el rendimiento del gran mercado alcista que empezó en 1982. 17 años de crecimiento casi sin parar que transformaron la economía y crearon fortunas gigantescas. Una demostración brutal del poder que tiene una tendencia alcista cuando se mantiene en el tiempo. Pero claro, toda cara tiene su cruz. Y el contraste es que es demoledor, una caída del 57%. Eso es lo que se esfumó durante la crisis de 2008. De la euforia al pánico más absoluto. Esta dualidad, este ciclo constante de auge y caída, es la verdadera naturaleza del mercado. Y este gráfico lo deja clarísimo, ¿no? El lunes negro, la burbuja de las .com, la crisis de la COVID, cada una de estas caídas pareció el fin del mundo en su momento. Lo que nos enseña este gráfico es que, aunque duelan, las caídas son parte del guión. No son una anomalía, son una característica del sistema. Venga, saltamos ahora al presente. Porque, vamos a ser claros, el mercado de hoy no tiene nada que ver con el de 1957. Estamos en la era de los titanes tecnológicos, donde un puñado de empresas tiene un poder y una influencia sobre el índice que no se había visto nunca. Este gráfico es que es para pararse a mirarlo. 7 empresas de 500 representan casi un tercio del valor total del S&P 500. Es una concentración de poder que no se veía en décadas y la verdad es la clave para entender por qué el mercado ha subido tanto últimamente. Y aquí están los nombres que todo el mundo conoce. Fijaos en las rentabilidades recientes. Cifras espectaculares como el 135% de Nvidia en un solo año. Es que estas 7 empresas no solo son enormes, es que están creciendo a un ritmo de vértigo y están arrastrando a todo el mercado con ellas. Entonces, ¿de dónde sale toda esta subida tan bestia? Pues no es una sola cosa, es un cóctel de 5 ingredientes. El motor principal, sin duda alguna, es la revolución de la inteligencia artificial. Pero a eso hay que sumarle políticas monetarias y fiscales que han metido un montón de dinero en el sistema, unos beneficios de las empresas que aguantan muy bien y ese efecto riqueza que se retroalimenta. Vale, después de toda esta acción, de tanta volatilidad y tanto titán, creo que es un buen momento para parar un segundo y pensar, ¿qué nos ha enseñado este viaje de casi 70 años? ¿Qué verdades ha dejado grabadas a fuego la historia del mercado?
Vamos con la primera lección, que quizá es la más importante de todas, la regla de oro. La historia demuestra una y otra vez que los mejores días del mercado suelen llegar justo después de los peores. Quienes entran en pánico y venden normalmente se pierden la recuperación. Aguantar, estar invertido a largo plazo, ha sido siempre la estrategia ganadora. Y esto es importantísimo. El lunes negro, la crisis de 2008, la pandemia, en cada uno de esos momentos parecía que el mundo se acababa, ¿verdad? El relato era, esta vez es diferente. Pues la realidad es que el S&P 500 ha recuperado sus máximos históricos después de todas y cada una de las caídas de su historia. Todas. Esto ya lo hemos comentado, ¿no? Los 7 magníficos están dando unas rentabilidades espectaculares. Pero claro, esto es un arma de doble filo. Depender tanto de un grupito tan pequeño de empresas también crea un riesgo enorme para todo el sistema. Si estos gigantes tropiezan, el golpe para el índice puede ser durísimo. Por eso, diversificar sigue siendo una regla sagrada. Otra cosa que queda clara es que el S&P 500 no es algo estático, no es una foto fija. Es un organismo vivo que no para de cambiar. Los ferrocarriles dieron paso a la industria pesada, luego al petróleo, a los ordenadores, a Internet y ahora a la inteligencia artificial. El índice se reinventa todo el tiempo para ser un reflejo de la economía real. Y llegamos a la última lección, que al final es el resumen de todo lo anterior. La rentabilidad media anual desde 1957 ha sido del 10,6%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a pesar de todas las crisis y de toda la volatilidad, la paciencia y la disciplina de aguantar el tipo a largo plazo han sido la estrategia más rentable en Wall Street. Punto. Vale, hemos visto el pasado, hemos aprendido las lecciones. Y ahora la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y ahora qué? Vamos a mirar hacia el horizonte, a ver qué creen los expertos que puede pasar y qué fuerzas van a dar forma al próximo capítulo de esta historia. A ver, si miramos lo que dice Wall Street, el ambiente general es de optimismo, pero con matices, claro. Las previsiones para 2026 ponen al S&P 500 en un rango que va de los 7.500 a superar los 8.000 puntos. La idea general es que la inteligencia artificial seguirá tirando del carro, aunque algunos, como Morgan Stanley, avisan de que las valoraciones están muy altas. Al final, el futuro se va a decidir en esta especie de balanza. Por un lado, tenemos vientos de cola potentes. La IA entrando en una segunda fase, posibles bajadas de tipos de interés, beneficios empresariales fuertes. Pero por otro lado, hay vientos en contra muy serios. Las valoraciones están por las nubes, con el índice cotizando a 25 veces sus beneficios, frente a una media de 15. La concentración de la que tanto hemos hablado y, por supuesto, los riesgos geopolíticos, que siempre están ahí. Si lo ponemos en porcentajes, en probabilidades, la cosa queda más o menos así. El escenario base, el más probable, es uno de crecimiento más moderado. Le sigue de cerca, con un 40%, el escenario alcista, en el que la IA supera todas las expectativas. Y finalmente el escenario bajista, que sigue siendo un riesgo real si la inflación vuelve a dar problemas o si los beneficios de las empresas empiezan a flojear. Y vamos a terminar con esta idea, con esta pregunta final. Desde los trenes hasta la inteligencia artificial, la historia del S&P 500 es, en realidad, la historia de la capacidad del capitalismo para adaptarse y reinventarse. Las empresas que lo lideran hoy puede que no sean las mismas dentro de 10 o 20 años. La única certeza es que la historia seguirá y este índice seguirá siendo su mejor cronista. ¿Qué tecnología, qué crisis o qué innovación escribirá el siguiente capítulo? Pues el tiempo lo dirá.